Bienvenidos todos. Muy buenos días. Mi nombre es María Isabel Mora. Soy médica general residente de segundo año de medicina interna de la Universidad de Antioquia y los voy a estar acompañando con el tema generalidades de terapias de soporte de riñón. Estoy actualmente en la rotación de nefrología a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna y pertenece al grupo de nefrología y trasplante renal del Hospital Pablo Tobón Uribe. Este será el contenido de la charla. Primero voy a hablar acerca de unos principios de hemodiálisis, después mencionar la diálisis peritoneal, solamente mencionar algunos aspectos cortos sobre el trasplante renal y finalmente llegar a unas conclusiones. Entonces, quería comenzar por la prevalencia de la terapia de reemplazo renal a nivel mundial. Y es que vemos que hay poblaciones, por ejemplo, como vemos acá en Norteamérica, en la que la prevalencia por millón de habitantes puede ascender hasta 1.000 personas que requieren terapia de soporte renal en cualquiera de sus modalidades. Si nos vamos específicamente para Colombia, los valores que nos da esta revisión de Nature es de más o menos de 500 a 1.000 personas por 1 millón de habitantes requiriendo terapia de soporte renal. Estos son los valores de epidemiología en Colombia publicados por el Ministerio para el año 2017, en el que estimaban que la prevalencia por 100 habitantes, al menos en el año 2017, ascendía hasta 2,9 habitantes. La distribución hombre-mujer predominaba un poco más en mujeres con un 59,5% y como vemos a partir del año 2015 se empezó a aumentar un poco la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Todo esto favorecido por distintos factores. Uno de ellos, pues la prolongación de la expectativa de vida de la población, la identificación de la enfermedad y pues el aumento también de la prevalencia de todos los factores de riesgo y las demás comorbilidades. Acá vemos también una gráfica publicada en esta misma bibliografía de cómo es la distribución en las distintas categorías de enfermedad renal crónica en el país. Y vemos que, hablando específicamente de la categoría 5, que serían aquellos pacientes que requieren ya algún tipo de ayuda o terapia de soporte de riñón, representarían el 3% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica en el país. Entonces, ¿a quién le debemos empezar terapia de reemplazo renal? Acá en este momento nos vamos a salir de el contexto de una lesión renal aguda. Sabemos que en la lesión renal aguda hay distintos criterios, dentro de ellos el trastorno electrolítico, la acidosis, paciente que esté sobrecargado, pero acá vamos a hablar específicamente de enfermedad renal crónica. Entonces, para iniciar la terapia de soporte en enfermedad renal crónica, sabemos que pues, va a estar indicada en pacientes que estén en categoría 5 de la clasificación, pero el valor de tasa de filtración glomerular, vamos a ver que en realidad ha cambiado bastante a lo largo del tiempo y que no hay como tal un consenso que nos diga específicamente desde este valor se debe iniciar la terapia. Y es que, por ejemplo, en países asiáticos, por ejemplo en Japón, la tasa de filtración media con la que se iniciaba previamente en la terapia de soporte renal era de 5, más o menos en el año 1989, es decir, tasas de filtración bastante bajitas. Se esperaba mucho para poder empezar la terapia de soporte. Ya para el año 2017 la estaban empezando desde un poquito pues más temprano, desde tasas de filtración de 6,5. Si nos vamos a valores, por ejemplo, en el Reino Unido, la tasa de filtración media para iniciar antes era de 6, ahora está cercana a 9, y pues en los Estados Unidos tampoco hay como tal un consenso, pero pues está muy cercana a 10. A lo largo del tiempo, entonces han variado los valores que nos han dicho las distintas guías. Antes, inicialmente, en los años 90, pues simplemente teníamos claro que la enfermedad renal crónica aumentaba la mortalidad. Ya en el año 97 o se empezó a determinar algún valor que pudiera ser como tal una directriz de cuándo empezar terapia de soporte y era desde aclaramientos de urea renal de menores de 10,5 mililitros. En este caso recomendaban que se controlara la terapia de soporte por medio de este valor de KTB de urea, que ahorita les voy a explicar qué significa, pero el KTB de urea de diálisis semanal. Ya para el año 2006 entonces se sugiere omitir ese valor de KTB semanal y pues empieza a hablar de valores de tasa de filtración por debajo de 15. Entonces, como para llegar a un consenso, podemos decir que en la mayoría de las prácticas clínicas, en realidad
se inicia la terapia de soporte renal en tasas de filtración por debajo de 15, siempre y cuando esté asociada a alguna complicación pues, o algún tipo de urgencia dialítica, o si no, en pacientes con tasa de filtración menor de 8 o menor de 10 mililitros minuto. Este fue un estudio publicado en la revista New England en el año 2010 en el que quisieron comparar qué beneficio tenía iniciar la terapia de soporte renal de manera más temprana versus iniciarla de manera más tardía. Temprana era a tasas de filtración glomerular un poco más elevadas, cercanas a 9 o a 10, mientras que tardía era empezarla con tasas de filtración glomerular entre 5 y 7. Disculpen, temprana de 10 a 15 y tardía de 5 y 7. Entonces lo que ellos hicieron fue evaluar pacientes mayores de 18 años que tenían diagnóstico de enfermedad renal crónica ya categoría 5, consiguieron 828 pacientes entre el año 2000 y 2008 y como les mencioné, la comparación fue empezar la terapia de soporte renal cuando la tasa de filtración estaba entre 10 y 14 versus empezarla de manera más tardía cuando ya la tasa de filtración estaba entre 5 y 7 mililitros minuto. El desenlace que evaluaron fue muerte por cualquier causa de 3.5 años y lo que encontraron fue que los valores del desenlace de muerte por cualquier causa para los pacientes que empezaron la terapia de manera más temprana con tasa de filtración de 10 a 15 fue del 37.6% y para los pacientes que la empezaron de manera tardía de 36%, completamente similar estos porcentajes. Si nos vamos a esta gráfica, entonces vemos que en realidad el comportamiento de ambos grupos fue muy similar y que el cálculo del HR es de 1.04 con un intervalo de confianza que pierde toda significancia estadística. Entonces en sí no se encontró beneficio de empezar la terapia de soporte de manera más temprana, pues a tasas de filtración menores o de manera más tardía. Lo único que sí encontraron es que aquellos pacientes que la empezaban de manera más temprana tuvieron más costos, los costos estuvieron aumentados, obviamente porque empezaron la hemodiálisis más temprano. Entonces comencemos a hablar de qué es la hemodiálisis. La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones del riñón de excretar agua y solutos y de regular el equilibrio ácido básico y de los electrolitos. Recordemos que el riñón va a tener muchísimas funciones, dentro de ellas funciones endocrinas, metabólicas, las funciones de depuración de solutos y la función pues, de liberar líquido. Obviamente la hemodiálisis no nos va a suplir todas las funciones del riñón, pero sí su intención va a ser excretar agua y los solutos que no queremos acumular, que pueden ser tóxicos para el cuerpo, y regular el equilibrio ácido básico y de los electrolitos. En sí, la hemodiálisis funciona con el concepto de una membrana semipermeable. Entonces tenemos una membrana semipermeable y dos fluidos, que en este caso sería la sangre o el flujo sanguíneo y el dializante. La membrana semipermeable va a permitir que circule agua y solutos de pequeño a mediano peso molecular, pero que no circulen proteínas o células sanguíneas que sean muy grandes. Los mecanismos físicos que regulan estas funciones principalmente son dos, que es la difusión o transporte por conducción y el otro sería la convección. Entonces la difusión es el movimiento de solutos a través de esta membrana semipermeable favorecido por el gradiente de concentración. Acá va a interferir mucho el valor de presión hidrostática, el valor de presión oncótica, ahorita vamos a profundizar en ello. Mientras que la convección es el movimiento de solutos también a través de esta membrana semipermeable, pero favorecido por el movimiento del agua plasmática que se depuró como mecanismo de ultrafiltración. Es decir, en la difusión los solutos pasan favorecidos por el gradiente, pasan de un lugar donde están más concentrados a un lugar donde están menos concentrados, mientras que la convección es el movimiento del agua el que arrastra los solutos y favorece que pasen hacia el otro lado de la membrana. La difusión es el principal mecanismo de transporte de solutos y va a ser como tal el principio por el que va a funcionar la hemodiálisis. Va a depender de dos factores que es el coeficiente de transferencia de masas del dializador y el gradiente de concentración. El coeficiente de transferencia de masas del dializador se puede calcular con esta fórmula que como vemos es bastante compleja, pero si nos ponemos o si nos concentramos en cuál es la definición, en realidad es fácil de entender. Entonces el coeficiente de transferencia de masas es el producto de la permeabilidad del dializador por su superficie. Lo vamos a medir en unidades de mililitro minuto y en sí van a interferir distintos factores
dentro de la medición de uno de ellos es la velocidad del flujo sanguíneo, que es lo que conocemos como QE, el flujo del dializante, que sería QD, y también la medición del aclaramiento de la sustancia que estemos midiendo, por ejemplo, de la urea, que sería la K. El coeficiente de transferencia de masas es un indicador de la eficacia del dializador, es decir, de la eficacia como tal de la terapia o de la membrana. Su máxima capacidad de extraer solutos se mide por medio del coeficiente de transferencia de masas y está definido por la resistencia a la difusión de cada soluto, que va a variar de acuerdo a su peso molecular en los tres componentes del filtro que interfieren en el filtro que les mencionaba, que era el componente sanguíneo, el componente del dializado y la membrana. A menor resistencia de todo este componente, entonces va a ser mayor el coeficiente de transferencia de masas y va a depender o va a ser muy específico para cada membrana. El otro factor que va a interferir es el gradiente de concentración, y pues no es más que la diferencia de concentración los solutos entre cada uno de los dos lados de la membrana semipermeable, es decir, entre el compartimento sanguíneo y el del dializado. Es óptimo cuando el líquido de diálisis circula solo una vez a contracorriente y paralelo al flujo de la sangre. Todos los dializadores pues hoy en día funcionan de esta manera. Otro concepto importante que tengamos claro es la ultrafiltración. La ultrafiltración es el paso simultáneo a través de la membrana de diálisis de agua plasmática, que en ocasiones puede arrastrar también solutos en pequeña cantidad y de bajo peso molecular. El ultrafiltrado es el líquido que se obtiene de esta extracción, y esta extracción es favorecida principalmente por el mecanismo de difusión. La función de la ultrafiltración va a ser eliminar durante la diálisis el líquido retenido durante el periodo entre diálisis, es decir, principalmente eliminar líquidos. Como les digo, puede arrastrar unos pequeños solutos, en ocasiones principalmente aminoácidos, metabolitos, algunas vitaminas, pero más que todo la intención va a ser eliminar agua. En pacientes que están críticamente enfermos, sabemos que se ha demostrado que la sobrecarga de líquidos se asocia de manera independiente con un aumento de la morbilidad y la mortalidad, mientras que la extracción del líquido de forma extracorpórea reduce significativamente la mortalidad, y su principio de mecanismo, cómo funciona, es la ultrafiltración. La ultrafiltración va a estar determinada por estos tres factores. Primero, lo que es la presión transmembrana, el coeficiente de filtración, distinto al coeficiente de transferencia de masas que les mencionaba ahorita, y la presión oncótica de las proteínas plasmáticas. La presión transmembrana la podemos medir por medio de esta fórmula, en la cual calcularíamos la presión previa, la presión después del filtro, pues, o después de la membrana, dividido por 2. La presión hidrostática es en sí la fuerza que ejerce el líquido a través de la membrana semipermeable para poder crear un gradiente de presión en el que pasen tanto el agua o los solutos de una concentración más alta a una concentración más baja. Este gradiente de presión va a estar determinado por las fuerzas de Starling, en las que las presiones hidrostáticas en el compartimento sanguíneo y en el compartimento del ultrafiltrado se compensan gracias a la presión oncótica, que genera una presión opuesta o una fuerza opuesta a la presión hidrostática. Entonces acá tenemos un filtro, pero este filtro en realidad es de hemodiafiltración. Pero lo que les quería mostrar es que ingresa el componente sanguíneo y se va a ir presentando como tal la ultrafiltración. Va a ir saliendo el líquido, y a medida que va saliendo el líquido se va a presentar mayor hemoconcentración ya al final del circuito, y en esta hemoconcentración va a favorecer o va a aumentar la presión oncótica. Entonces vamos a ver que lo que favorece el ultrafiltrado va a ser la presión hidrostática, la fuerza con la que este componente sanguíneo va a empujar hacia la membrana. También la presión negativa que se va a ejercer desde el sitio del dializado, pues, desde el sitio del dializado, y va a estar en contra la presión oncótica, que a medida que haya más hemoconcentración va a ser mayor. El otro factor que interfiere es el coeficiente de filtración. Es una medida de la permeabilidad hidráulica de la membrana al agua por unidad de presión y de superficie. Un coeficiente de filtración alto sugiere que el filtro es muy permeable al agua. Una membrana de hemofiltración típica normalmente es hecha por polímeros que son sintéticos y tiene una alta permeabilidad, o sea que se considera como de alto flujo y biocompatible. En pacientes esto normalmente es en estudios, o sea, cuando se están evaluando como tal
los estudios para comprobar la diálisis, pues, o para sacarla al mercado, pero in vivo se ha comprobado que el coeficiente de filtración va a ir disminuyendo a medida que se pueda presentar obstrucción de la membrana. Esto hablando específicamente de los pacientes que están, por ejemplo, en hemofiltro o en terapia continua. Se va a poder favorecer que presenten obstrucción a medida que continúen usando el mismo filtro, ya sea pues por acumulación de proteínas, por acumulación de sustancias ahí plasmáticas que van a obstruir y como tal va a ir disminuyendo la permeabilidad y el flujo. El otro componente que les mencionaba que interfería era la presión oncótica de las proteínas plasmáticas. Esta va a ser una fuerza que va a estar en contra de la presión hidrostática. A medida que la sangre pasa a través del filtro, entonces cada vez va a haber más hemoconcentración, como les mencionaba ahorita, y estas proteínas plasmáticas van a estar también más concentradas y van a ejercer más fuerza, favoreciendo o intentando que el líquido retorne hacia el lugar, hacia el componente sanguíneo, por lo que generarían una filtración inversa. Esta filtración inversa es principalmente impulsada por esas fuerzas hidrostáticas que ejerce la presión oncótica a través de la membrana. Se puede evitar cuando adicionamos líquidos de reemplazo al prefiltro y esta es la intención pues, de adicionar los líquidos de reemplazo. Otro concepto es la fracción de filtración. La fracción de filtración del agua plasmática es la fracción de agua plasmática que se elimina del plasma mediante el proceso de ultrafiltración. Normalmente, pues un valor esperado podría ser de 0.25 a 0.30 y esto corresponde a un valor de hematocrito más o menos del 30% después del filtrado, o sea que serían los valores ideales. En la práctica clínica, la fracción de filtración se mantiene típicamente por debajo del 30% y eso aumenta la tasa de flujo. Esta es la medición de la fracción de filtración, entonces acá va a interferir el caudal de ultrafiltración y como tal el del plasma, que sería el QP. Y el QP lo vamos a calcular con los valores de QB, que como vimos ahorita sería el flujo plasmático, el valor de hematocrito y el valor de QR previo al filtro. Otro concepto es el aclaramiento. El aclaramiento lo vamos a medir para distintas sustancias. El más usado va a ser el aclaramiento de urea. Se va a emplear para estimar la eficacia como tal de la membrana o del dializador. Es la transferencia de masas dividida sobre la concentración sanguínea del soluto. Estos conceptos son fundamentales, que es el concepto de KT y KTB. KT sería, como tal, el aclaramiento de urea multiplicado por el tiempo de hemodiálisis. Y el KTB sería el aclaramiento de urea por el tiempo de hemodiálisis dividido por el volumen de distribución de la urea. Normalmente hay algunas recomendaciones para uno saber cuánta dosis de diálisis estamos administrando, cuánto sería lo ideal. Y las recomendaciones actuales son administrar una dosis de diálisis con un KTB mínimo de 1.2, ojalá de 1.4. Hay otros factores que van a influir en la eficacia de la hemodiálisis, principalmente la superficie del dializador, el flujo sanguíneo que sería el QE, el flujo del líquido de diálisis, el peso molecular como tal de la sustancia a depurar que estamos evaluando y la masa celular de la sangre. Hablando específicamente de alguno de los componentes de la máquina de diálisis, entonces quería mencionar la membrana. El dializador va a proporcionar una transferencia en contracorriente de los solutos y fluidos a través de la membrana semipermeable. El material normalmente de la membrana original era celulosa, pero ya la mayoría son unas sustancias que son sintéticas y que pueden ser compuestas por poliacrilón nitrito o cualquiera de estas sustancias que pueden ser más biocompatibles. Se evalúa la eficiencia del dializador. En realidad se puede comprobar o se puede clasificar de acuerdo al KOA, que como les mencionaba, era el coeficiente para la urea y lo podemos clasificar para la urea, pues si estamos hablando midiendo el aclaramiento de la urea y se puede clasificar como bajo cuando es menor de 500 mililitros, moderado de 500 a 700 o alto cuando es mayor de 700. Este sería como tal un circuito de hemodiálisis, entonces vemos que está el componente arterial, que sería por donde ingresa la sangre, acá estaría el monitor de presión arterial, esta sería la bomba de sangre, acá entraría la heparina, acá estaría el dializador, detección de componente de aire para que no vayan a ingresar burbujas, el monitor de presión venosa y finalmente retornaría.
Hablando acerca de la anticoagulación en hemodiálisis, normalmente se puede usar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular y la intención es prevenir que haya coagulación sanguínea en el circuito extracorpóreo. Se puede usar una infusión constante, bolos repetidos o solamente una dosis de heparina no fraccionada previa a la diálisis. Hay otras alternativas para los pacientes que no deben recibir heparinas por antecedente de HIT o porque tienen algún sangrado o cirugía reciente, y dentro de ellas están lavados con solución salina, anticoagulación regional con citrato o la administración de alguno de estos medicamentos. Vamos a ver que en las instituciones la que más va a estar disponible cuando no se va a usar heparina es la anticoagulación regional con citrato, y esa sí se suele usar de forma rutinaria. En caso de que no se vaya a usar y que sí se use heparina, entonces se puede usar normalmente una infusión constante en la que se administra un bolo inicial de 2.000 unidades y después una infusión de heparina de 800 a 1.200 unidades por hora. La solución dializante entonces va a tener cantidades distintas de agua y de distintos solutos, dentro de ellos bicarbonato, y también va a tener como tal un componente básico y un componente ácido. El líquido de la diálisis se puede considerar también como un fármaco y por esto lo debemos ajustar a las necesidades de cada paciente, es decir, a su concentración de sodio, a su concentración de potasio, a cómo tenga el bicarbonato. Entonces les mencionaba que hay un componente ácido y un componente básico. El componente ácido en realidad solamente tiene la funcionalidad de mantener un pH cercano a 7,3 y que como tal no se precipite el calcio y el magnesio. Y el componente básico pues estaría compuesto por bicarbonato de sodio y cloruro de sodio. Para medir la eficiencia de la terapia de soporte renal, entonces normalmente utilizaríamos el concepto del aclaramiento OK, que era lo que les mencionaba ahorita. El aclaramiento OK se suele usar el de la urea. Su valor está normalizado dependiendo de la concentración sérica de la sustancia que estemos evaluando, que en este caso sí sería la urea. Para evaluar la intensidad de la terapia de soporte, entonces ahí entraría a cobrar importancia el concepto de KT, que ya les mencioné que era. Es el aclaramiento por el tiempo como tal de la hemodiálisis. O también se podría medir la intensidad, que sería pues el tiempo por la frecuencia de la hemodiálisis, que es medir el KT por los días de tratamiento a la semana, es decir, usualmente por 3. Y por último, la eficacia de la terapia de soporte, entonces la vamos a medir con el KTB, que les mencionaba que es el mismo concepto de KT, pero dividido por el volumen de distribución del marcador que estamos midiendo, que usualmente va a ser la urea. Hay otros tipos de terapias, como tal la hemofiltración o la hemodiafiltración, y dependiendo de cuál usemos, pues van a ser las distintas terapias continuas que ahorita les voy a mostrar más adelante. Entonces, el concepto de hemofiltración es eliminar solutos de la sangre, pero esta vez favorecido por convección. Les mencionaba que la convección es ese arrastre de los solutos que se presenta o que se favorece por el movimiento del agua. Los solutos se van a eliminar de manera pasiva por el arrastre del disolvente, y que esto se va a producir durante la ultrafiltración, mientras que la hemodiafiltración es la eliminación de estos solutos, pero va a combinar ambos mecanismos, tanto de convección como de difusión. Esto sería un circuito de cada una de las terapias. Entonces vemos que en el circuito de hemofiltración normalmente hay un lugar por donde ingresa el componente sanguíneo y por donde sale, y está el fluido de sustitución que ahorita les mencionaba que era necesario. Ahí se va a presentar entonces como tal favorecido por convección el paso de solutos de distinto tamaño, pues normalmente pequeños o de mediano tamaño, hacia como tal el ultrafiltrado. A diferencia de este, el circuito de hemodiafiltración ya tiene como tal un componente de dializado, o ya se debe administrar un dializado, en el que va a ingresar acá, se va a enfrentar también a donde está el componente sanguíneo, y después va a salir, y también de este dializado se van a intercambiar moléculas hacia el compartimento sanguíneo. Ya conociendo estos dos tipos de terapia, entonces podemos dividir la terapia de reemplazo renal en hemodiálisis, que podría ser una terapia intermitente o diaria extendida, que es la SLED, que sería en hospitalización, o la terapia de reemplazo renal continuo, que tenemos la SCUF, que simplemente es solo ultrafiltración, la hemodiálisis venovenosa continua, la hemofiltración venovenosa continua o la hemodiafiltración venovenosa continua. ¿Cómo entonces prescribimos la hemodiálisis? O sea, ya sabemos a qué paciente se la vamos a administrar, ya sabemos cuáles son los conceptos, qué contiene la máquina o qué debemos conocer, a quién se la vamos a prescribir.
o cómo la vamos a prescribir. Esto va a depender de la dosis de diálisis deseada, que acá pues va a interferir el concepto de SDKTB si lo vamos a tener en cuenta. Si no, pues tendríamos en cuenta qué queremos para el paciente, si queremos ultrafiltración, si queremos depuración de solutos, en qué cantidad. Y siempre tener en cuenta la prevención de las complicaciones intradialíticas e interdialíticas, principalmente mantener la estabilidad hemodinámica y la perfusión orgánica, porque sabemos que esto va a representar mayor complicación y mortalidad para el paciente. Entonces, para tener en cuenta la prescripción, debemos anotar todos estos conceptos o tener en cuenta todos estos valores y estas variables. Primero, la dosis de diálisis. Si nos guiamos pues por las guías KDOQI, se recomienda que tengamos en cuenta un KTB objetivo de 1.4 por cada sesión de hemodiálisis para los pacientes que reciban tratamiento 3 veces por semana. Obviamente va a ser un poquito complejo uno calcular el KTB, pero las unidades de hemodiálisis en realidad se tiene en cuenta el KTB y como les menciono, para pacientes que reciben terapia 3 veces por semana, este sería el objetivo, mínimo 1.2 y pues lo ideal hacia 1.4. Entonces ahí vamos a tener en cuenta la dosis de diálisis. Otro es el tiempo y frecuencia. Lo recomendado, dependiendo de la patología del paciente o de su compromiso y de qué tanto tiene función renal residual, es que se administre terapia 3 veces por semana y que en total sean más o menos 12 horas por semana, es decir, 4 horas por sesión. Esto va a depender de la función renal residual del paciente. En pacientes que aún conservan bastante función renal residual, incluso se puede o se suele hacer algo que se llama hemodiálisis incremental, que es pacientes que inicialmente van más o menos 2 veces a la semana y se va evaluando qué tanto necesitan la terapia o qué tanto el riñón puede ir teniendo recuperación. El otro concepto o la otra variable a tener en cuenta es el ultrafiltrado. ¿Qué tanto queremos ultrafiltrar al paciente? Claramente va a depender de si conserva un diuresis y de si está o no sobrecargado. Los ultrafiltrados o ultrafiltrar al paciente más de 10 mililitros por kilo por cada hora de diálisis se ha asociado a mayor probabilidad de hipotensión y se ha comprobado que es un mayor factor de riesgo para mortalidad. Entonces lo ideal es no ultrafiltrar más de 10 mililitros por kilo por hora. El otro a tener en cuenta es el dializante, que lo vamos a tener en cuenta de acuerdo a la concentración de electrolitos y de solutos que queremos para el paciente. El filtro va a depender del peso del paciente y también de la velocidad de filtración que queremos. El flujo va a depender mucho de la vía que el paciente tenga, es decir, si está aportando una fístula arteriovenosa, por el contrario es un catéter ya sea transitorio o un catéter tunelizado. La anticoagulación, como les mencionaba ahorita, va a depender de si el paciente tiene o no tiene contraindicación para recibirla y la vía, pues claramente depende de si el paciente porta un catéter o porta una fístula arteriovenosa. Una vez que se prescribe la hemodiálisis, sabemos que va a poder presentar distintas complicaciones, ya sea durante el proceso o complicaciones posteriores. Dentro de ellas quería mencionar la hipotensión, la hipertensión intradialítica, complicaciones cardiovasculares como arritmias cardíacas, pacientes pueden presentar muerte súbita o pueden presentar pericarditis, también pueden presentar el síndrome de robo vascular asociado a diálisis. De acuerdo al desequilibrio electrolítico que presenten, pueden cursar con calambres musculares, síndrome de piernas inquietas o incluso llegar a convulsiones, y siempre tener en cuenta el síndrome de desequilibrio por diálisis en pacientes que comienzan la terapia dialítica con valores muy altos de osmoles, por ejemplo, de uremia, y que se les hace una terapia dialítica bastante fuerte. En realidad, bajar el BUN o la concentración de nitrógeno ureico de manera rápida puede favorecer que presenten síntomas neurológicos o que lleguen a convulsiones, y esto sería por un síndrome de desequilibrio por diálisis. Mm, Quería hablar también específicamente de la hipotensión intradialítica. La hipotensión intradialítica puede estar favorecido por distintos factores que pueden depender o del paciente o relacionados con la diálisis, o como tal pues factores durante la terapia. Entonces, factores que dependen del paciente es que tengan algún antecedente que favorezca que presente hipotensión, que esté recibiendo medicamentos antihipertensivos a altas dosis, que tenga una neuropatía autonómica, que como tal tenga disminución de la sensibilidad al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no se haya alimentado bien antes de la terapia, que tenga alguna isquemia tisular, que esté cursando con sepsis o que sea anémico.
Mientras que los factores dependientes de la terapia entonces van a hacer que se favorezca la vasodilatación debido pues al acetato o que haya un aumento o un excesivo ultrafiltrado, una excesiva obtención de fluido. Cuando la tasa de ultrafiltrado es mayor a 0,35 mililitros minuto por kilo, entonces los pacientes podrían presentar hipotensión intradialítica y como tal pues se debe reducir la remoción de fluido, se debe como tal disminuir la ultrafiltración. Otro tipo de terapia es la hemodiálisis en casa, que no va a estar disponible en nuestro medio, pero en otras latitudes sí es bastante usada. Incluso anteriormente, en la década de 1960, era la terapia que se usaba en Reino Unido, y era la diálisis de mantenimiento, hasta que después fueron apareciendo los programas de hemodiálisis en centro, pues como tal en unidad de diálisis o de diálisis peritoneal. Y los pacientes optaban por esto para no hacerse ellos mismos la terapia en casa porque era algo bastante engorroso y les parecía pues incluso más fácil ir como tal a una unidad y recibir la terapia. En Reino Unido, el porcentaje de población que recibía diálisis en casa disminuyó del 35% en 1984 al 2% en 2005. En realidad tiene bastantes beneficios y es no tener que ir hacia una unidad de diálisis, el paciente puede elegir en qué momento del día se dializa y va a disminuir el costo porque no se tiene que incluir como tal el personal de enfermería ni de apoyo. En realidad puede estar disponible más que todo en países europeos, en nuestro medio no va a estar muy disponible, pero en los últimos años nuevamente ha cobrado importancia como tal la hemodiálisis domiciliaria y pues podría incluso llegar a que la tengamos disponible. También se realizaría 3 veces por semana, normalmente la terapia se suele hacer nocturna, puede durar de 6 a 8 horas, acá se prolongaría como tal el tiempo de la terapia, usa QS bajos, puede ser más de 2 horas por semana, siempre y cuando aumentemos la frecuencia, es decir, que ya sea de 5 a 6 veces por semana. El otro tipo de terapia de la que les iba a hablar es de la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal representa más o menos el 7% de la población total de pacientes que están en diálisis. Se usa la cavidad peritoneal como un recipiente para que el paciente reciba de 2 a 2,5 litros de líquido de diálisis que es estéril. Y la membrana peritoneal se comportaría como la membrana semipermeable que va a favorecer ese intercambio de fluidos y de solutos. Los productos de desecho se van a difundir desde el componente sanguíneo hacia el espacio peritoneal y se van a eliminar por osmosis todos los solutos, esto favorecido por la glucosa que contiene la solución dializante que vamos a utilizar. Tiene distintas ventajas. Primero, es un modo más fisiológico y lento, ya que no va a tener la velocidad de una hemodiálisis, que sería pues de 3 a 4 horas, dependiendo de qué tanta duración se le ponga al paciente, sino que es durante todo el día. En realidad es una terapia 24 horas del día, 7 días a la semana. No va a ser necesario un acceso vascular y esto va a favorecer que el paciente no presente tan frecuentemente infecciones ni tampoco bacteremias y la función renal residual se ha comprobado que se conserva un poco mejor en pacientes que están en diálisis peritoneal que en los que están en hemodiálisis. La diálisis peritoneal va a proporcionar un KTV semanal estandarizado similar al de los pacientes con hemodiálisis que asisten 3 veces por semana. Normalmente los pacientes con diálisis domiciliaria tienen una mejor calidad de vida y es por esto que la diálisis peritoneal es más favorecida que como tal la hemodiálisis. Se reduce el número de visitas al hospital, los pacientes pueden tener una vida más independiente e incluso pueden viajar y varios estudios han demostrado que tienen una menor incidencia y gravedad de la función retardada del injerto en pacientes que reciben un trasplante renal. En realidad cursa con los mismos principios de una hemodiálisis. Va a tener en cuenta la difusión y la convección. La difusión impulsada por los gradientes y la convección como tal, el movimiento de solutos favorecidos por el ultrafiltrado. La pared capilar y el intersticio corporal van a servir para separar el plasma en los capilares peritoneales del líquido de la cavidad peritoneal, es decir, van a funcionar como la membrana semipermeable. Y en la explicación de cómo funcionaría la diálisis peritoneal es con el modelo de 3 poros. En realidad se explica que
Esta sería la membrana peritoneal y que el tamaño de las moléculas va a depender o va a pasar esto favorecido por cuál es el tamaño de los poros. Entonces las moléculas de menor tamaño van a poder moverse fácilmente entre las células de la pared de la membrana peritoneal. Moléculas de tamaño intermedio en realidad van a necesitar ayuda como tal de la convección para poderse movilizar, y moléculas de gran tamaño van a necesitar un poro de mayor tamaño, más de 15 nanómetros, y en realidad van a ser escasos y van a ser raros, y es por eso que moléculas de mayor tamaño no van a pasar en mayor cantidad a través de la diálisis peritoneal. ¿Cómo sabemos que una diálisis peritoneal es adecuada? Hay distintas formas de evaluarlo. Una de ellas es la clínica. El paciente se siente mejor, se siente más estable, disminuyó de peso, no tiene síntomas de uremia, no está con anorexia, no tiene náuseas, no tiene mesis y se siente estable como tal. Otro sería medir como tal la depuración o el aclaramiento, ya sea semanal de urea o ya sea de cada una de las sesiones. Y en este caso, en la diálisis peritoneal, entonces se recomendaría que lleguemos a un KTB de urea mayor de 1.7. Recordemos que en la hemodiálisis era de 1.2 a 1.4. Otra forma de identificar es que el paciente midiendo o evaluando el balance de fluidos de los pacientes, que no tengan edema, que no curse con hipertensión, pero que tampoco tenga hipotensión postural, que tenga los electrolitos equilibrados, un potasio menor de 5, que tenga un bicarbonato mayor de 24, y pues ya en este caso también habría que evaluar como tal el componente nutricional. Todo esto nos va a sugerir que el paciente tiene una diálisis peritoneal que es adecuada y que no requiere como tal que hagamos algún cambio en su prescripción. Se pueden usar distintas sustancias como osmóticas, es decir, como el líquido que se le va a administrar al paciente para favorecer esa ósmosis y ese movimiento de solutos. Los que más se usan son dextrosa o icodextrina y van a tener distintas concentraciones. Entonces ustedes van a ver que se administran líquidos en concentración de 1.5%, 2.5% o 4.5%. Obviamente los de 4.5% van a tener mayor concentración de glucosa y como tal van a favorecer que haya mayor ultrafiltración o mayor movimiento de líquido hacia la cavidad peritoneal. Eh, la diálisis peritoneal se ha comprobado que en los primeros 2 años es cuando tiene mejor beneficio, incluso en algunas publicaciones comparativamente con la hemodiálisis. Después de los 2 años de utilidad de la diálisis peritoneal va a empezar a disminuir su beneficio y como tal incluso va a empezar a disminuir la capacidad de la membrana de ser útil. Adicionalmente, se ha visto que los pacientes después de 2 años de estar en diálisis peritoneal, es más probable que requieran paso como tal a hemodiálisis por daño ya sea de la membrana, por presentar de pronto una peritonitis esclerosante o alguna otra complicación. Esta es la prevalencia del uso de diálisis peritoneal en Estados Unidos del año 2000 al año 2016 y vemos que viene en aumento, incluso más que todo desde el año 2008, viene en aumento la prevalencia de diálisis peritoneal y cada vez es más usada en este país. La diálisis peritoneal no está libre de complicaciones. Principalmente, o de las más frecuentes que vamos a encontrar, es infecciones del catéter, que dependiendo de cuál sea la serie que veamos, va a estar muy cercana entre el 60 al 70% de los casos de complicaciones. También puede haber como tal filtración, que se mueva el catéter, que haya obstrucción, que se forme un hemoperitoneo o alguna otra complicación. Y dentro de las crónicas o a largo plazo, pues más temidas, es pérdida como tal de la superficie peritoneal, que ya no pueda ser usada la cavidad o que el paciente presente una peritonitis esclerosante. Este es un estudio publicado en el año 2006 en el que lo que hicieron fue comparar cómo se sentían en cuanto a calidad de vida y en cuanto a satisfacción los pacientes que recibían diálisis peritoneal versus los pacientes que recibían hemodiálisis. Entonces se interrogó a varios pacientes y se evaluó en distintos aspectos de su vida cómo se sentían de satisfechos. Entonces se encontró que en cuanto a satisfacción global, los pacientes que recibían diálisis peritoneal se sentían más satisfechos comparativamente que los que recibían hemodiálisis. En cuanto al tiempo compartido con la familia, lo presentaban más los pacientes con diálisis peritoneal, se sentían más independientes, podían compartir o podían dedicar más tiempo a su espiritualidad. Y
Adicionalmente, como tal, presentaban más habilidad para el ejercicio, para la recreación, más tiempo disponible. Algo llamativo es que el nivel de estrés, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis, en realidad era bastante similar. La vida social también era bastante similar entre ambas poblaciones por ejemplo, la vida sexual estaba de igual manera pues, afectada en pacientes con diálisis peritoneal que en pacientes con hemodiálisis. Los pacientes que son llevados a trasplante renal y que previamente estaban recibiendo diálisis peritoneal, también se ha identificado que pueden tener menor riesgo de falla del injerto, que tienen menor incidencia de falla renal aguda y que tienen menor función retrasada del injerto. Entonces, este sería otro de los beneficios de la terapia por medio de diálisis peritoneal versus la terapia de hemodiálisis. Entonces, ¿cuál vamos a elegir entre ambas terapias una vez que el paciente requiera prescripción de una terapia de soporte renal? Acá van a interferir muchísimos factores, todos los que les mencioné. En realidad, el trasplante renal va a ser el tratamiento ideal y hacia el que vamos a estar apuntando cada que el paciente llegue con un diagnóstico de enfermedad renal crónica, siempre y cuando sea candidato. Sabemos que la diálisis peritoneal, como ya les mencioné, para resumir, es algo automatizado, va a ser continuo, va a tener mayor independencia al paciente, algunos beneficios comprobados, versus la hemodiálisis que va a requerir ir a una unidad de hemodiálisis, es un tiempo más extendido y pues en algunos lugares está disponible la hemodiálisis en casa, pero pues acá no. Entonces, hay algunos estudios que han evaluado comparativamente cuáles son los desenlaces entre pacientes que reciben hemodiálisis versus los pacientes que reciben diálisis peritoneal. Esto evaluó cómo se comportaba o qué beneficios tenían los pacientes y cuáles eran sus desenlaces. Y en realidad, en estas distintas tres cohortes se comprobó que el HR, para tener un peor desenlace en pacientes recibiendo hemodiálisis, era muy cercano a 1, con unos intervalos de confianza pues también cercanos a la unidad, y como tal no se favoreció ninguna de las dos terapias. Acá lo que se encontró era se evaluó, era la supervivencia ajustada tanto de los pacientes para recibir hemodiálisis como diálisis peritoneal a los 5 años en cada una de esas tres cohortes que les dije. Entonces vemos que dependiendo de cuál sea la cohorte evaluada, la supervivencia estuvo bastante similar entre los pacientes que recibieron diálisis peritoneal y los pacientes con hemodiálisis. En sí no hubo como tal algo que favoreciera alguna de las dos intervenciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay muchos otros factores que van a que van a influenciar en la selección de la modalidad. Uno de ellos es el deseo del paciente y de la familia. Si tiene alguien que le pueda ayudar a administrarse su terapia peritoneal, o si el paciente vive solo, o si no está en condiciones de salubridad para realizarse la terapia en casa, entonces esto favorecería más una hemodiálisis. También la distancia de la unidad de diálisis, pacientes que viven muy lejos les va a quedar muy difícil acercarse a la unidad renal. La educación previa en los pacientes que vienen progresando en una enfermedad renal crónica, qué tan preparados están para llegar al momento de la terapia dialítica y qué tan informados están. La experiencia y conocimiento del médico, qué tanta información tiene para administrarle al paciente y para guiarlo hacia la mejor decisión, el tiempo de remisión al nefrólogo, qué tan tardío llega el paciente a ser evaluado por un nefrólogo, cuáles son sus comorbilidades, qué tan disponible está la terapia en el lugar donde el paciente vive y sus hábitos culturales. Esta es la proporción o prevalencia de pacientes tratados con diálisis peritoneal versus pacientes tratados con hemodiálisis. Y vemos que en realidad, más que todo en países, por ejemplo, acá en Colombia o en México, sí tenemos una distribución un poquito más similar o más equiparada entre los pacientes que reciben hemodiálisis y los pacientes que reciben diálisis peritoneal. En países quizá como Japón o Eslovenia o Filipinas, en realidad la mayoría reciben hemodiálisis en centros o en unidades renales y son muy pocos la cantidad de pacientes que reciben una terapia por medio de diálisis peritoneal. Este color que vemos en el intermedio son los pacientes que reciben hemodiálisis en casa y vemos que no está disponible en la gran cantidad de países y que definitivamente en Colombia no tenemos pacientes que se reporten recibiendo esa terapia.
¿Qué contraindicaciones tenemos para cada una de las modalidades? Entonces, hablando específicamente de la hemodiálisis, en realidad una contraindicación absoluta, la única sería que no logremos un acceso vascular posible en el paciente. Pero hay algunas otras contraindicaciones relativas, que es que el paciente tenga algunos problemas para los accesos, pero que en realidad sí se pueda lograr, que tenga historia de problemas de coagulación o que tenga una pobre función cardíaca. Para la diálisis peritoneal, la contraindicación absoluta sería un paciente que esté cursando con abdomen agudo y, pues por obvias razones, una paciente que esté en estado de embarazo en su tercer trimestre. También estaría dentro de estos factores absolutos un paciente con un trastorno psicótico severo y que esté activo, no estaría en condiciones del mismo realizarse una terapia dialítica, y hay contraindicaciones relativas que son adherencias abdominales, malnutrición, pacientes que tengan una proteinuria en rango nefrótico, porque en ocasiones pues va a ser un poco complejo por el edema y la gran cantidad de líquido que van a retener, pero como les digo, esta es una contraindicación relativa, que tengan una obstrucción severa, enfermedad pulmonar o algunas contraindicaciones psicosociales, paciente que sea muy anciano, que tenga una pobre higiene o que no tenga condiciones de salubridad en casa, que sea ciego o que no sea capaz de mantener un lugar de manera estéril. En cuanto a los costos, también hay diferencias entre recibir terapia por medio de hemodiálisis o terapia por diálisis peritoneal. Y entonces vemos que si vemos costos en millones, la diálisis peritoneal pues más o menos estaría rondando alrededor de 34.6, esto en esta publicación de una universidad de Argentina, mientras que la hemodiálisis sería un poco más costosa. Si evaluamos esa efectividad o días de hospitalización al año, la hemodiálisis también requeriría un poco de días más de hospitalización al año, y en sí la costo efectividad incremental pues estaría favoreciendo el uso de la diálisis peritoneal. Solamente haré unas menciones acerca del trasplante renal. Entonces conocemos que tiene mejor sobrevida, que mejora por completo la sobrevida de los pacientes que requieren terapia de soporte. Las principales causas de perder los injertos son la disfunción crónica o la muerte como tal del injerto funcionante. Los pacientes que son trasplantados renales también van a tener incremento con respecto a la población general de enfermedades cardiovasculares, y esto se va a ver favorecido por distintos factores de riesgo que el paciente tenga previos al trasplante y también por el posterior al trasplante. Además, por recibir la terapia inmunosupresora y por progresión de la ateromatosis después de haber recibido el trasplante. La introducción de los nuevos y potentes inmunosupresores ha permitido que haya una excelente tasa de supervivencia en los pacientes que reciben trasplante renal, por lo menos en el primer año e incluso durante una evaluación mucho más extendida. Estas son algunas tasas globales de supervivencia de los pacientes que reciben pues que reciben trasplante renal. Entonces podemos ver, trasplante renal va a depender de donante fallecido o si es de donante vivo. La supervivencia del injerto a un año en paciente con donante fallecido sería alrededor de 93%. Y en paciente con donante vivo estaría incluso más aumentada porque no tiene ese periodo de isquemia y sería alrededor del 96%. A los 5 años, en trasplante renal de donante vivo, la supervivencia del injerto sería más o menos del 90% y de donante fallecido del 85%. A los 10 años, la supervivencia del injerto puede ascender o puede rondar alrededor del 80% y de donante fallecido del 70%, mientras que la supervivencia del paciente a los 10 años puede estar alrededor de 80% en pacientes que reciben trasplante de donante vivo y el 72% en pacientes que reciben trasplante de donante fallecido. Entonces vemos que en sí aumenta completamente la supervivencia con respecto a las otras terapias de soporte renal. Esto a costa de algunas otras complicaciones, pero que va a ser la mejor terapia y hacia la que debemos apuntar con los pacientes. Por último, quería hacer una mención cortica de a quién no vamos a ofrecer terapia de soporte. Esta va a ser una decisión completamente difícil que claramente no se va a tomar de manera apresurada, sino que se deben tener en cuenta muchos otros factores, pero esta publicación o esta revisión que hace Comprehensive nos sugiere como algunos tips de cuándo pensar que el paciente no es candidato a que le ofrezcamos una terapia de soporte renal. 10. Pacientes que tienen pobre pronóstico o pacientes en quienes no es muy seguro ofrecer diálisis. Esto incluye
pacientes que no son capaces de cooperar porque tienen una demencia avanzada o porque como tal se quitan los accesos vasculares, pacientes que tienen una enfermedad terminal de causa no renal y que esta condición no va a tener beneficio o no va a mejorar si el paciente entra en diálisis. Pacientes que sean mayores de 75 años, por lo menos con 2 o más de los siguientes criterios de pobre pronóstico. Es decir, uno de ellos es que los clínicos respondan no a la pregunta de si se sorprendería si el paciente muere en los próximos 6 meses, que tengan un score alto de comorbilidad, que tengan una alteración funcional muy importante, esto por un valor de Karnofsky menor de 40, o que tengan una malnutrición crónica grave. De acuerdo a esto, entonces ya el médico debe sugerir valoración por cuidado paliativo y administrar una terapia completamente integral, pero que ya no incluya la hemodiálisis ni tampoco la diálisis peritoneal, sino simplemente un acompañamiento de explicar al paciente y a la familia que se trata de probablemente el final de la vida. Entonces, como conclusiones de la charla, recordar o enfatizar en que el trasplante renal va a ser la terapia de reemplazo o terapia de soporte renal ideal. Cada terapia va a estar adaptada a las características del paciente, es decir, a lo que el paciente requiera, a sus comorbilidades, a su estilo de vida, a en este momento si requiere ultrafiltración o no, a cómo están sus electrolitos. Siempre se debe tener una visión integral del paciente y de sus factores de riesgo. Recordar que la hemodiálisis o la diálisis peritoneal o cualquier terapia de soporte distinta al trasplante solamente va a suplir alguna de las funciones del riñón, como tal no va a suplir el resto, incluyendo sus funciones metabólicas ni endocrinas, y es por eso que el paciente se debe ver de forma integral e ir incluyendo todos los demás manejos de las complicaciones que va a requerir. La diálisis peritoneal podría ser una terapia inicial en los pacientes que se les diagnostica recientemente enfermedad renal crónica y que después podrían ser candidatos a trasplante o pues que una vez ya no puedan recibir diálisis peritoneal recibirían hemodiálisis. Siempre se debe vigilar el riesgo de complicaciones y tener muy en cuenta cuáles son las contraindicaciones de cada una de las terapias antes de ofrecerlas y durante la hemodiálisis siempre tener en cuenta cuáles podrían ser las complicaciones que el paciente presente en la terapia. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas y comentarios.